Buenas noches. En nombre de la congregación de Nuestra Señora de Sion, de Serjuc y de toda la familia de Sion aquí reunida, les damos la bienvenida esta noche a la penúltima charla que con motivo del mes de la Biblia escucharemos de la rabina Ileana Carazo, denominada La Torá, 4 niveles de interpretación, y quien en forma muy amable aceptó nuestra invitación. La rabina Carazo, conocida por muchas y muchos de ustedes, es una estudiante incansable y amante de las verdades trascendentales de todas las culturas. Desde muy temprana edad se dedicó a aprender y transmitir los conocimientos universales en temas tan variados como religiones comparadas, judaísmo, cabalá, meditación, sanación con sonido, entre otras cosas no menos importantes. Ella, como rabina, su misión es llevar la luz, abrir puertas, tender puentes, aclarar dudas y generar espacios donde las personas puedan descubrir su propio camino espiritual. Todo dentro del marco de la tradición judía. Las lecciones que ofrece la historia y la realidad en la que nos ha tocado vivir. Ella ha sido una conferencista internacional durante los últimos 35 años y ha recorrido muchos países impartiendo sus conocimientos. Además, es máster en comercio internacional, filóloga clásica, profesora del Instituto Chalén y capellana del Hospital Cima. Así que esta noche, como nos dimos cuenta, estamos en muy buenas manos. Ahora bien, antes de que la profesora Carazo inicie su charla, por favor, le reitero de mantener los micrófonos apagados para escuchar con nitidez la conferencia y de igual manera nos queda una grabación bien bonita porque vale la pena esta charla. Así que, profesora, le cedo el espacio. Bienvenida a su casa. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que siempre me siento en casa cuando ustedes me invitan. Esta es la primera vez que participo virtual, pero ya he estado presencial en otras oportunidades y honestamente aprecio muchísimo el cariño y el calor humano que tiene este grupo tan hermoso. Agradezco mucho a las hermanas de Sion siempre su cordialidad y su afecto y su respeto y su cualidad de también, al igual que yo, extender puentes y abrir caminos de comunicación. Y eso para mí es sumamente importante. Así que esta oportunidad de compartir conocimientos con ustedes, de estudiar un poco de Torá y de ampliar el diálogo y de comprensión entre todas las religiones, para mí es sumamente valioso y saben que hago lo posible y lo imposible en medio, que siempre el mes de la Biblia está en medio de nuestras celebraciones más importantes, pero para mí es muy importante compartir estos momentos con ustedes. Así es que estoy aquí, agradezco muchísimo. Tenemos un montón de gente, me siento muy honrada y con humildad les doy las gracias, de verdad. En nuestra tradición, antes de hablar de Torá, decimos una bendición, así es que les pido a ustedes que me permitan decirlas. Los que quieren repetirla conmigo pueden hacerlo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Fuente de bendiciones eres tú, creador del universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos con la Torah. Y ahora sí estamos listos aquí para conversar un rato. Y les digo la verdad, cuando me invitan a trabajar con ustedes siempre hay una pizca de ansiedad. Porque ustedes son grupos que trabajan mucho, que estudian mucho, que saben mucho. Y humildemente, pues en un momento en que me llaman y me dicen, ¿y de qué va a hablar? Yo no había pensado mucho y lo primero que se me ocurrió es, bueno, hablemos de los 4 niveles de interpretación. Y después me quedo pensando y digo, y probablemente ya lo sepa. Pero, irrelevante si lo saben, siempre podemos compartir algo nuevo. Voy a
compartirles pantalla. Quiero decirles que pueden interrumpir cuando gusten, levantando la mano. No sé quién va a estar a cargo de ceder la palabra. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú eres ahí? No, tú no eres ahí. Tú eres Rocío. Rocío Ok. Caro. Rocío es la que nos va a estar dando la palabra, pero siéntanse en libertad porque esto es un diálogo. ¿Cuánto tiempo tengo, Rocío? Porque ni siquiera eso pregunté. Vean qué maneras. Bueno, digamos 45 minutos, una hora, y luego me dijo Seide que usted va a dar, entiendo, la charla va a hacer trabajo en grupos. Vamos a ver cómo nos va. Siempre ¿Cómo tengo nos va? material para hacer trabajo en grupos, pero cada vez que participamos en un grupo, el grupo toma vida propia y las enseñanzas fluyen más allá de los lineamientos que uno planifica. Y yo trato de dejarme fluir y de dejarme guiar por el Espíritu Divino que siempre nos lleva a los lugares donde tenemos que llegar. Así es que voy a compartir la pantalla con ustedes. Recuerden que pueden levantar la manita para que Rocío les pueda dar la palabra, porque yo probablemente no los pueda ver a todos. Ok. Ante todo, después de esa hermosa presentación que hizo Rocío, quería comentarles que aparte de lo que ella dijo, en este momento no solo soy la capellana del Hospital CIMA, sino que también soy la gerente de recursos humanos ahí. Y soy la rabina de la congregación Or Jochma, una nueva comunidad judía que recién instituimos aquí en Costa Rica para que los que tengan gusto de visitarnos en nuestros oficios y actividades virtuales siempre serán bienvenidos, como siempre lo han sido en todas las cosas de la Academia Yavne, que ya tiene varios años de estar funcionando. Lo primero que quisiera que habláramos es algo que estoy seguro que ustedes conocen, pero de todas maneras es importante que mencionemos. ¿Qué es la Torá? La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Y Torá significa guía, camino, estudio. Mucha gente dice que significa la ley, pero en realidad la ley es otra cosa, porque la Torá tiene mucho más que mitzvot o mandamientos. Es una historia de vida, de la vida de nuestro pueblo, de la vida de nuestras comunidades a través de los siglos. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la Torá más lo que para ustedes es llamado el Antiguo Testamento. Nosotros lo dividimos en 3 partes. Torá, los 5 libros de Moisés, Neviim, que son los profetas, que aquí los tenemos, y Ketuvim, que son los demás escritos. En algunos de estos no coincidimos con las Biblias cristianas, en otros sí, en la mayoría sí, pero en algunos no. Nuestra clasificación es en 3 grupos diferentes, no una clasificación lineal, tratando de seguir la historia como tienen las Biblias cristianas en general. Quiero contarles una pequeña historia. Cuando los muchachos y las muchachas en el judaísmo, cuando los niños llegan a 13 años y las niñas a 12, tenemos una celebración muy hermosa que se llama el Bar Mitzvah o el Bat Mitzvah, que significa hijo o hija de los mandamientos. Y el rabino trabaja, la rabina trabaja con estos niños por un par de años antes de que llegue ese momento tan importante, leyendo la Torá con ellos, enseñándoles a interpretar, enseñándoles a discutir, enseñándoles los valores que aparecen en la Torá. Y esta es una historia de uno de estos chicos que se presenta ante el rabino y le dice, ¿sabe qué, rabino? Estoy cansado. Estoy cansado de leer las mismas historias año tras año. Dígame usted, ¿qué sentido tiene? Ya me lo sé. El rabino sacó el antiguo rollo de la Torá
y lo abrió en la lectura de esa semana. Y le contestó al niño, este es solo un espejo. La Torá real es la Torá de nuestras vidas. Cada semana se nos permite ver un nuevo aspecto de nuestra experiencia reflejado aquí. Y cada año, cuando leo la misma historia, algo nuevo se refleja en mí. Y es que para el judío esa es la Torá. La Torá es mucho más que un libro. La Torá es mucho más que un compendio de normativas. La Torá es mucho más que las historias de nuestros patriarcas y matriarcas. La Torá es nuestra propia vida. Y de esa manera la sentimos, la vivimos y la interpretamos. Y de esa manera también sentimos sus bendiciones cada día. Un poquito de terminología, nada más para estar claros en lo que hablamos. En los estudios bíblicos tradicionales se habla de hermenéutica y exégesis. Ambas palabras provienen del griego. La hermenéutica es de hermeneutike tekné, que es el arte de la interpretación, de la explicación y de la traducción de la comunicación escrita, de la comunicación verbal y hasta de la comunicación no verbal. La hermenéutica es un campo de estudio que está relacionado con la filosofía, está relacionado con la ciencia, de la interpretación, obviamente, y es un sistema que se utiliza académicamente. Exégesis es el acto mismo de interpretar críticamente un texto, o sea, de extraer el significado del texto. La exégesis bíblica trata de extraer el significado del texto bíblico. Y esas son las dos terminologías que se utilizan en las universidades cuando se estudia teología. Nosotros, en la tradición judía, realmente no utilizamos esos términos. Nosotros no vemos la Torá tan de esta manera, tan filosóficamente, tan académicamente. Nosotros tenemos un sistema diferente. Y este sistema se llama Pardés. Me gustaría que levantaran la mano los que saben qué es Pardés o los que lo hayan utilizado alguna vez y que Rocío me dijera más o menos cuánto saben. Nada más para saber por dónde tengo que ir en el nivel de hablar de esto. Si se animan a levantar la manita. Gustavo Chacón, lo tenemos por ahí. Ok, creo que entonces vamos a continuar y desde el principio. Gracias, Gustavo. No podría esperar menos del presidente de nuestra comunidad. Ok, Pardés viene del hebreo, lo tienen acá, y significa huerto. Y cuando hablamos del Pardés casi siempre estamos refiriéndonos al Gan Eden, al jardín del Edén. Pero no es un jardín común y corriente, por eso es un huerto. Porque en un huerto, no sé, las que tengan mi edad o un poquito menos, no mucho, pero un poquito menos o más, se acordarán de que nuestros abuelos tenían huertas. ¿Y que había en las huertas? Estaba la lechuga, el tomate, los rabanitos, las fresas, el árbol de naranja, etcétera. Eso era en mi casa cuando me criaba con mis abuelos. Entonces un huerto es un lugar que produce frutos, que nos alimenta, que nos nutre. Es un lugar hermoso donde hay vida
de todo tipo. Hay vida animal, hay vida vegetal y hay vida mineral. Entonces, nosotros usamos la analogía de Pardes para interpretar y para entender la Torá. Pardes no es solamente una palabra, es un acrónimo. ¿Se acuerdan de los acrónimos cuando uno ponía una palabra en abreviaturas? Como, a ver, ICE, Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Ok? Y casi siempre lo escribíamos para abajo para escribir una poesía con todas las letras de la palabra. Okay. Pardes es un acrónimo de 4 términos: Pshat, Remes, Drash y Sod. Ya vamos a explicar qué son. Esta forma de interpretación fue establecida por el rabino Moisés de León en el siglo XVI. Moshe de León era un gran místico. Se dice que fue el autor real del Zohar, que es el libro místico por excelencia de la tradición judía. Y Moshe de León nos decía que Pardes es la llave que abre todas las puertas de la Torá. Así que vamos a ir probando una por una a ver cómo funciona. Son 4 niveles de interpretación. Cada nivel es importante, es profundo y es necesario en sí mismo. Ninguno es superior al otro. Cada nivel nos muestra ángulos diferentes del texto. Y a mí me encanta poner el ejemplo de la cebolla, porque como me gusta cocinar, todas las que cocinan o los que cocinan saben que cuando uno pela una cebolla y la parte, se hacen miles de capitas. Bueno, esto es como una cebolla con 4 capas. La primera se llama Pshat y significa simple o literal. Es el sentido explícito del texto. Es lo que entendemos conforme lo leemos, sin darle mayor vuelta al tema. Si dice que llovió, entendemos que llovió. Si dice que tuvo 4 esposas, entendemos que tuvo 4 esposas. Eso no lo hace más fácil de comprender que los otros. Simplemente es lo que podemos ver sin hacer mayor esfuerzo. El segundo nivel es remes. Y remes significa insinuación. Remes es lo que va más allá de la literalidad. Lo que se entiende o lo que se lee entre líneas. Lo que se sugiere. En remes comparamos con otros textos, usamos el análisis lingüístico, vemos el contexto histórico. El próximo nivel es drash, que es alegoría o parábola. ¿Okay? Drash es la interpretación que no se muestra a simple vista y que por lo general nos muestra una enseñanza ética y moral. Y por último, está el corazón, Sod. Sod significa oculto. Es el significado místico y profundo del texto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me gustaría ir clarificando si hay alguna duda. ¿Estamos bien? Vamos bien, ninguna por ahora, profesor. Perfecto. Continuamos entonces. Cuando estamos en el nivel Pshat, le llegamos a todas las personas. Es el comunicado que yo hago para todos los empleados del Hospital Cima. Es lo que digo, mañana es feriado.
No hay vuelta de hoja. Tan simple como eso. Es la base, es el fundamento del mensaje y nunca se debe descartar. Este es el nivel de nuestro diario vivir. Lo que captamos abiertamente cuando vamos en el bus o cuando vamos manejando es el paisaje que vemos general sin detenernos en los detalles. Pasamos los edificios, pasamos las carreteras y si alguien nos dice, ¿viste el ciclista que venía con el chaleco rojo? Probablemente le digamos que no, porque veníamos conversando y solo veíamos la generalidad. Cuando pasamos a remes, nos dirigimos directamente al mundo intelectual. En remes es donde está la crítica histórica, la crítica literaria, la comparación científica. Aquí logramos conclusiones basadas en nuestro proceso mental y racional. Aquí elucubramos. Dice que hubo un diluvio. ¿Será cierto? ¿Qué época es esto? Coincide. Vámonos a los registros históricos. Vamos a ver qué dicen los expertos en el tiempo. Vamos a ver qué dicen los geólogos. ¿Se dio el diluvio? ¿No se dio el diluvio? ¿Es un invento? ¿Será que viene de Gilgamesh, de Uruk, de los babilonios? ¿Qué será? Todo eso es remes. No contradicen nada el valor de Pshat, pero nos permite generar proceso mental. Cuando vamos con Drash, próximo nivel, nos acercamos al mundo aquí del corazón, de las emociones. Aquí están las historias, los relatos. Y de aquí proviene la palabra Midrash. Y Midrash son las historias recopiladas a través de los siglos, tradición oral, que nos llenan los espacios en blanco que nos deja la Torá. Por ejemplo, no sabemos qué pasó entre el momento que Adán y Eva fueron creados y el momento que fueron expulsados. Hay midrashim, o sea, hay historias que nos cuentan qué sucedió ahí. El drash no está basado en la ciencia. El drash no es algo que podamos comprobar científicamente. ¿Okay? En este nivel entra en juego la psicología y se derivan de este nivel conclusiones éticas y morales. Se clarifica lo que se ha dicho. Se transporta al lector o al estudiante al mundo del corazón. Les voy a dar un ejemplo simple. Dice un midrash, ¿por qué encendemos las velas de Shabbat? Ustedes saben que el pueblo de Israel, todos los viernes por la noche, para iniciar el Shabbat, enciende velas y hace su ritual y hace una bendición. ¿Por qué? Pues el midrash nos explica que Dios creó a Adán ya casi al atardecer y que cuando empezó a oscurecer, pues Adán no sabía nada, Adán y Eva no sabían nada. Y les entró un miedo tan terrible de que la luz nunca volviera, que estaban desesperados, no sabían qué hacer. Y entonces la fuente de la vida les susurró en el oído como si fuera el batir de las alas de un ángel. Y les dijo que tomaran 2 piedras y que las frotaran. Todos sabemos lo que pasa cuando frotamos 2 piedras.
sacamos chispa y podemos crear el fuego. Y dice un Midrash que gracias a eso, Adán y Eva tuvieron luz esa primera noche que fue el primer Shabbat de la historia. Y que por eso encendemos 2 velas en memoria de las 2 piedras. Como pueden ver, aquí no podemos elaborar científicamente la veracidad del hecho. Y tampoco nos importa. Lo único que nos importa es que el mensaje quedó en el corazón y que la próxima vez que ustedes vean a un judío encender las velas de Shabbat, se sonrían porque ustedes saben un poquito más. Y por último vamos a Sod. El Sod es lo oculto. Con Sod trabajamos directamente en el mundo espiritual. Descubrimos mensajes que a simple vista nunca habríamos captado, pero que transforman nuestra comprensión del mensaje total de la Torá. Como se dan cuenta, Pardes es muy diferente a hermenéutica y exégesis. Y cuando nosotros estudiamos para ser rabinos, no estudiamos hermenéutica y exégesis, estudiamos Pardes. Y por eso resulta muchas veces muy difícil comparar los estudios de una universidad con los estudios de una yeshiva, porque no estamos hablando de naranjas y naranjas, sino que estamos hablando de naranjas y probablemente chayotes. Totalmente diferentes. Okay. En nuestra tradición se acostumbra leer la Torá públicamente varias veces a la semana. La Torá se lee los lunes, los jueves y los sábados. A ver, ¿quién sabe por qué se lee esos días y no los demás? ¿Quién se anima con una idea? Se vale cualquier cosa. Vamos, rompamos el hielo. Veo una sonrisa aquí que yo quisiera saber el nombre de esta señora tan bonita de pelito blanco que está sonriente. Me gustaría que me dijera. Creo que es una de las hermanas, pero no sé, no veo los nombres desde aquí. Bueno, cualquiera que se anime. Gerardo, cuéntanos, ¿por qué leemos la Torá los lunes, los jueves y los sábados? ¿Te acuerdas? No, tengo que ser sincero y no voy a ser como Carlitos Valerio que batea, no, yo no me acuerdo. Ok, muy fácil. Resulta ser que la Torá no se leía en público. Es más, la Torá no se leía hasta que regresamos del primer exilio de Babilonia. La Torá era una propiedad de los reyes y los sacerdotes. Pero cuando regresamos de Babilonia, dirigidos por Ezra y Nehemías, Ezra decidió que esto no podía ser así, que el pueblo tenía que entender la Torá. Y levantó plaza pública. ¿A dónde levantó plaza pública? Donde llegaba todo el pueblo. ¿A dónde llegaba todo el pueblo? Al mercado. Entonces ahí en medio de donde vendían los corderos, el vino, la lana, el lino, las granadas y los higos, ahí él puso una tarima y se subía todos los días de mercado. ¿Cuáles eran los días de mercado? Los lunes y los jueves. Y obviamente en Shabbat, en la mañana de Shabbat, porque en Shabbat es nuestra tradición.
Y desde aquella época se quedó esta costumbre hermosísima que tenemos de que los lunes, los jueves y los sábados nos reunimos un mínimo de 10 personas y sacamos el rollo de la Torá si lo tenemos, y si no, abrimos un libro de la Torá y leemos de la Torá el texto de la semana, porque somos un poco maniáticos. Tenemos dividida la Torá en porciones que calzan exactamente con el número de semanas. Ojo, el calendario judío no todos los años tiene el mismo número de semanas. Y si algún día les interesa, a mí me encanta hablar del calendario, así que me estoy ofreciendo de voluntaria para contarles todo el calendario. Veo una mano levantada ahí. Sí, profesora Melvin Cabero quiere hacerle una pregunta. A ver, don Melvin. Sí, buenas noches, Robina. Bueno, tal vez devolviéndome un poquito porque generalmente lo que hacemos es que las preguntas van al final, entonces como que me cuesta un poco interrumpir, pero ya que nos dio la oportunidad, yo tengo mi Biblia latinoamericana. Sí, señor. La Torá son 229 páginas, hasta el Deuteronomio. Okay. Ahora que usted mencionaba el remés, Ajá. y como proceso mental intelectual, que a mí me interesa ese punto, ¿cómo poder comprender, digamos, para un rabino, sobre todo del ala más radical o ortodoxa, la posibilidad de que Moisés no haya escrito la Torá? Ah, me encanta esa pregunta. Perdón. Me encanta esa pregunta, me encanta. Sí, el punto es lo siguiente, no solamente por la cantidad, sino porque, digamos, ya hay estudios bastante serios de que dicen que no, bueno, que son varios autores, que es muy difícil que atribuirle a un solo autor cada libro de la Biblia, son diferentes, son como fragmentos, pero sobre todo en Génesis 11, que ya lo que es la historia de Babel, la Torre de Babel, ya Moisés ya no existía. Eso fue en el año que 587 fue de Babilonia, cuando Babilonia pues invade Israel, ¿verdad? Que, o sea, ya o sea, Moisés no podría haber escrito esa parte de la Biblia, entre otros que están ahí narrados, y mucho menos, digo yo, el Levítico, Deuteronomio y Números y el resto. Entonces, digamos, ¿cómo armonizar eso? Ok, le prometo contestarle esto al final, para concentrarnos durante la clase en las 4 interpretaciones, y cuando cerremos aquí, antes de irme, usted no me deja irme si yo no le contesto. Muchas gracias. ¿Qué le parece? Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Esas preguntas a mí me encantan, así que no tengan pena en preguntar todo lo que consideran duro, difícil, y que no se lo puedan preguntar a nadie más. Para eso estoy aquí. Bueno, les continúo con lo de la Torá. Mientras tanto, todas las semanas tenemos una ceremonia muy solemne. Tenemos un arca donde guardamos los rollos de la Torá. Cuando vamos a leer la Torá, hacemos unos cantos, todo el mundo se pone de pie, se abre el arca, se saca la Torá, el rollo de la Torá, y lo que pensamos es que es como si fuera una reina que está descendiendo de su trono. Y cuando la llevamos en procesión, como en esta foto, alrededor de toda la comunidad, todo el mundo se pone en fila y todo el mundo empuja porque todos quieren besar el borde de su vestido. Y una vez que pasa por el salón, se coloca en la mesa de lectura y se desviste delicadamente de este cobertor que ustedes ven acá, que tiene la Torá. Se desviste delicadamente y mientras descansa ahí,
abierta, sus mantos se colocan sobre su desnudez. Mientras llamamos a alguien a que suba, a que haga aliyá, que es subir. Porque subir a la Torá es una oportunidad para elevar nuestra conciencia al nivel de la Torá y recibir sus bendiciones. Entonces, para nosotros este acto es muy importante. ¿Ok? Y tenía que comentárselos para que ustedes vayan entendiendo y entretejiendo lo que la Torá significa para nosotros y cómo la interpretamos. Entonces, para un ejemplo concreto de estos 4 niveles de interpretación, vamos a tomar un pasaje de la porción llamada Toldot, llamada Generaciones, que empieza en Génesis 25. Ya les digo exactamente dónde comienza Toldot. Génesis 25. Y el versículo es Génesis 25, versículo 19. Ahí comienza la porción de esa semana. Y Toldot significa generaciones. Pero de aquí vamos a tomar solamente Génesis 25 y un pedacito del versículo 22, nada más para darles un caramelito de cómo pensamos. Porque a veces los judíos podemos ser un poco enrevesados en nuestra manera de pensar. No tenemos un pensamiento tan lineal como en otras tradiciones. En este versículo 25-22 es una frase muy extraña que está describiendo el embarazo de Rebeca, que está embarazada de los gemelos Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan de la historia? Ok. Entonces ahí dice, y se agitaban los niños dentro de ella. Si lo leemos literalmente, ¿qué estamos diciendo? Se agitaban los niños dentro de ella. ¿Cierto? En hebreo dice, Vayir Rotzasanu Habanim Bekirba. Vayir Rotzenur. Y entonces la palabra aquí que nos interesa es Vayit Rotzenu. Aquí está. Rotzetsu. Si vamos al Pshat, a la primera interpretación, este verbo Vayit Rotzetsu significa apretar, oprimir. Por lo tanto, la frase dice que los niños estaban apretando entre sí. Y esto describe claramente la relación entre Esaú y Jacob, ¿ok? Y demostrará los eventos que se van a producir más adelante. Y entonces nos movemos de aquí a Remes. La raíz de las 3 letras, Rotzetsu, es Resh, Sadi, Sadi, ¿ok? Y aparece también en la palabra Ratz, que significa correr. Aquí esto está, ay, perdón, esto está mal, le puse a los dos igual. Ratz significa correr y Ratzá significa desear. Ratz significa correr. Entonces, adentro del vientre se apretan, están luchando. ¿Ok? Luchar, correr y desear se relacionan entre sí, dicen nuestros sabios. ¿Cómo? Porque las 3 son características de los judíos. Las 3 representan gran intensidad. Eso es Remes. Estamos haciendo una elucubración mental, basados en 3 letras del texto. Ahora vamos al Drash.
Nuestros sabios vieron a Esaú y a Jacob como la encarnación del bien y el mal. En el Midrash, Esaú es igual a Roma, idólatra, ansioso de sangre, mientras que Jacob se iguala a Jerusalén, vulnerable y puro espiritualmente. El Midrash nos sugiere que nosotros en nuestras naturalezas, estas naturalezas se determinan cuando estamos en el vientre de mamá y no tenemos ninguna opción al respecto. Entonces ahí se interpretan las palabras, luchaban dentro de ella de la siguiente manera. Cuando Rebeca pasaba cerca de las sinagogas o las escuelas, lo cual no es verdad porque no había sinagogas ni escuelas en la época de Rebeca. ¿Ok? Vamos a estar claros. Es un anacronismo. Cuando Rebeca pasaba por las sinagogas y las escuelas, Jacob luchaba por salir. Y entonces los sabios citan a Jeremías 1:5 que dice, antes de haberte formado en el vientre, yo ya te conocía. ¿Eso qué significa? Dicen los sabios, que Dios conocía la autenticidad de Jacob desde el vientre. Y continúan diciéndonos en los Midrashim, pero cuando Rebeca pasaba frente a los templos idólatras, y esto sí es verdad porque era lo único que había, Esaú luchaba por salir. Y para comparar esto citan el texto del Salmo 58, versículo 4. El malvado está aislado desde la tumba. Entonces, ciertamente, la tensión entre la idolatría y el monoteísmo se plantea en cada generación desde sus descendientes. Eso es Midrash. Eso es la interpretación desde Drash. Pero ahora vamos a Sod, el significado oculto o místico. Y ahí vamos al Zohar, el libro místico por excelencia. Y el Zohar nos cuenta que Rebeca estaba experimentando la lucha que existe dentro de cada ser humano entre el bien y el mal. Pero el Midrash nos recuerda que el hecho de tener dentro de nosotros a Esaú y a Jacob, eso no significa que tengamos que permitirles que peleen eternamente. Ambas partes tienen que combinarse en totalidad y en santidad para servir a Dios. ¿Por qué? Porque ambas partes son necesarias. Y entonces hay un Midrash que se pregunta, ¿la inclinación al mal sirve a Dios? Y la respuesta es sí, porque sin la inclinación al mal, el hombre no podría construir sus casas, no se casaría, no formaría una familia, no trabajaría. Porque es el deseo por todo. Solamente una combinación de los dos en un individuo es exitosa. Por eso decimos, aun cuando nos sintamos divididos, aun cuando luchamos, corremos, deseamos, nuestra meta es siempre unificarnos en una sola y completa unidad. Porque esa es la meta del judío. ¿Quedó claro? Ok. Entonces aquí es donde quiero hacer una práctica, Rocío. Me gustaría que con este texto hiciéramos grupos, los que usted quiera, 4, 5, no sé cuántos somos los que sea conveniente, de manera que todos lean el texto y que en el grupo lo discutan, lo interpreten sin preocuparse si es Pshat, Remes, Drash o Sod, y que después de que lo entiendan y lo interpreten, traten de entender si es uno o el otro, y nos traigan a este grupo la interpretación. ¿Qué les parece? Lo dejo en sus manos, Rocío. Creo que les podemos dar unos
5 o 6 minutos para eso. Profesora, somos 63, como ¿cuánto considera de grupos por persona para este trabajito? Hagamos 6 grupos porque si no, no salimos hoy de aquí. ¿Verdad? Perfecto. Ya los voy a hacer entonces. Gracias. Ahí cuando ven que los envío, nada más aceptan y se unen al grupo. Perfecto, bueno, espero que la experiencia los haya motivado a compartir en grupo. Eran 6 grupos, me gustaría oír al representante del grupo número 1 y que nos cuente qué entendieron. Si gusta nosotros, profesora, yo no sé si éramos no, somos el 3, creo, perdón. Yo no me acuerdo qué número éramos nosotros. Bueno, cualquiera, el primero que quiere hablar. No hay problema. Sabemos que 6 van a hablar. Así que adelante. Bueno, el de nosotros, lo primero que entendimos es que cuando ya Dios se pasea por la tierra, ¿verdad? Por las aguas, ya la oscuridad, o sea, el mal ya estaba en la tierra. Entonces, también otra parte que comprendimos todos es que la luz sin la oscuridad no puede ser y viceversa, que era ese balance que usted hablaba antes, ¿verdad? Del ser humano también, que el ser humano es tanto bueno como malo y que decía un compañero que depende más de lo que uno se incline, ¿verdad? Y la parte como la parte no contada o la parte de la parábola, sería cómo se realizó eso, ¿verdad? ¿Cómo fue que se hizo la separación de las aguas? ¿Cómo se hizo la separación de la luz y que es ahí como ya una parte más científica, la parte que uno no tiene en raciocinio de entender que cómo por medio de la palabra se forma la luz o se forma la oscuridad. ¿Cuál es tu nombre? Katia Jiménez. Katia, perfecto. Vamos a escucharlos a todos y luego comentamos. Doña Eliana, yo quiero agregar un poquito de ese grupo. Dígame, Sí, señor. porque ahí hablamos que íbamos a implementarlo. Bueno, tratamos de hacer un poquito la explicación esa de lo que era el PASH, no sé si lo pronuncio bien, el REMES y el DRASH y el SAT. Lo más, el PASH sería que la oscuridad, que ya estaba la oscuridad, ¿verdad? En la tierra. El REMES que, a ver si lo encuentro, bueno, que nos explica cómo se hizo la luz. El DRASH, vamos a ver si lo entiendo. Bueno, lo más importante es que el SAT es el hecho de que la oscuridad y la luz son, como decía la compañera, son parte de los seres humanos y que se necesitan uno con el otro porque no hay oscuridad sin luz ni luz sin oscuridad. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con otro grupo y luego compartimos las preguntas. Si quiere, voy yo, que sería de la sala 2. Irene, perfecto. Nosotros estuvimos hablando que dice que Dios al principio estaba ahí y por medio de Dios, Él fue el que vino a dar la luz a esa oscuridad. Entonces, la interpretación que nosotros hacíamos era de que Dios es la luz que vino a la oscuridad. Y después, que igual que las otras 2 compañeras, que tenía que existir sin luz, no hay oscuridad y no hay oscuridad sin luz. ¿Cómo es? No, sin luz no hay oscuridad y la oscuridad no puede vivir sin la luz. Y si hay mucha luz, necesitamos hacernos hacia la oscuridad
para ver mejor la luz. Y igual que alguna compañera decía que desde pequeños nos han inculcado que la luz es como lo malo, como lo feo, como lo que no debe ser, y la luz es lo bueno, es lo bonito y lo que vive, lo que está bien, ¿verdad? Y que Dios estaba ahí presente. Otra compañera dijo también que Dios estaba presente desde el principio y por eso estuvo la luz ahí. Más o menos era algo así lo que estábamos hablando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Quién quiere compartir ahora otro grupo? Profesora, disculpe, es que no, tenemos aquí a Sonia Quiroz y luego a Marta, que yo no sé si ellas son del grupo número 1, me parece que Marta sí, y Sonia, a ver si usted participan ya o las dejamos para después. No, me gustaría que todos dieran su opinión y luego tomamos las preguntas de estos. Perdón, yo soy de un grupo, no recuerdo cuál, pero soy de un grupo. De acuerdo, cuéntanos. Para compartir lo que, si se me queda algo, los compañeros pueden intervenir. ¿Cuál es tu nombre? Marta. Marta, perfecto, adelante. Analizábamos, bueno, la parte simple, que es que había caos, oscuridad, y que luego se hizo la separación y se hizo el día y la noche. Luego veíamos la parte crítica, que no sabemos si eso pasó realmente como se dice ahí en el texto o es una forma literal como lo estamos interpretando, ¿qué hubo detrás de todo eso? Y la parte en el plano espiritual, veíamos la presencia del Espíritu Santo que hizo esa separación y la importancia también de la luz que ilumina en medio de la oscuridad. Y la otra parte, que es el drash, esa sí no, cuesta más un poco analizarla, entonces esa no. Si se me queda algo, pueden compartir después los compañeros. Excelente, muchísimas gracias. ¿Quién más? El próximo grupo. Puedes bajar tu manita para que ya no se vea ahí. Sonia Quiroz. Sí, ¿me oyen? Sí, perfecto. Claro, Sonia. Sí, hermanita Rabina, me es muy importante, pues mi aporte. Yo he estado leyendo muy poquito a poco porque hay que entenderlo muy bien, todo esto que está usted explicando en el libro que me dieron los hermanos rabinos del Humash, y pues más o menos lo he entendido, ¿verdad? Pero para mí es muy importante ver que hay algo que les quiero decir, ¿verdad? Esa luz original poseía pues una intensa cualidad espiritual y Dios vio que los malvados no merecen disfrutar de ella, por eso Él las separó del resto del universo y las dejó reservadas para que le usaran los justos en el mundo venidero. Esa luz tan bella que hizo Él desde el principio, porque acuérdese que nos dieron el versículo 1 y Dios es soberano, es juez del mundo, ¿verdad? Entonces Él con su divino amor, sí, separó la luz de la oscuridad, porque la luz es espiritual, la oscuridad no, pero ¿verdad que es lindo cuando uno se acuesta y está todo oscuro y en paz? Y también Dios da eso, no como la gente cree que la oscuridad solo es maldad, no, también da paz, ¿verdad? Cuando se apagan las luces y todo queda en un silencio, parece que entra el Creador en uno y está dentro del hogar. Yo siempre lo he percibido así, las zonas de luz y oscuridad en el plano espiritual, ¿verdad? La oscuridad la ven como algo malo, pero no, también trae cosas buenas. ¿Y qué más con la mano del Creador? Muchísimas gracias, perfecto. Muy amable. ¿Quién más tiene que comentarnos acerca de esto? Tenemos a Jorge Garcés, profesor. A ver, don Jorge. Muy buenas noches, Rabina. Muy buenas noches a todo el grupo. Les saluda Jorge Garcés desde Lima, Perú.
Interesante el tema que usted está tratando y también el debate que nos ha mandado con el Génesis, porque tiene, desde mi punto de vista, una relación con todo el estudio de la Torá, que es el eje principal, porque la primera palabra que vemos en el verso 1 es la palabra bará, que es crear, y que solamente está asociado al Eterno en ese solo verso y en toda la Torá. Ahora, también otro punto interesante es que al crear la luz, el Eterno todavía no crea los astros, no crea los cielos, no crea las estrellas para que puedan alumbrar. Pero es interesante esto porque Dios es luz, Dios es luz, y Él separa de las tinieblas con la luz, y la Torá también es luz. En el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies y lumbrera es a mi camino. Esto nos hace recordar un poco, desde mi punto de vista, desde ya la condición espiritual del hombre, cuando Dios tenía que separar de las tinieblas al hombre que estaba en pecado, como usted citó claramente lo de Jeremías, ¿no? Desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. El Eterno conocía la condición del ser humano y por medio de la bendita Torá iba a ser esta separación de las tinieblas del hombre para que pueda venir a la luz admirable que es el Eterno. Gracias, señor Rabino. Muchísimas gracias, don Jorge. Gracias por participar desde Perú. Me encanta que la pandemia nos haya unido a través del tiempo y la distancia. ¿Quién nos queda, Rocío? Nosotros, Rocío. Bueno. Doña Il. Sí, gracias. No sé qué grupo éramos, pero en fin. Leímos el texto varias veces en la Biblia cristiana y en el texto que tenía don Gerardo Víquez, creo que era. Entonces nos pusimos a divagar un poco sobre lo que el texto decía, que la tierra estaba vacía, que no había nada, pero a la vez andaba sobre las aguas. Entonces si no había nada, como habían aguas, y por ahí estuvimos dándole vuelta. Pero sobre significado de abismo o de la luz, ¿verdad? En eso sí coincidimos con algunos compañeros de los otros grupos, en que Dios es la luz de nuestra vida, ¿verdad? Pero también que es creador de todo, como decían en otros grupos también, ¿verdad? Luz, oscuridad, todo viene de Dios. No, en realidad no hicimos una separación de cada nivel como para decir que esto era Remes o era Drash, sino que estuvimos discutiendo como que ahí todo revuelto, ¿verdad? Entonces, pero eso fue básicamente lo que estuvimos haciendo, divagando y sí, analizando un poquito casi como qué podía significar cada uno de esos términos. Entonces, en eso fue lo que, y de ahí se nos acabó el tiempo. Entonces, ni modo. Suele suceder. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, muy amable por compartir. ¿Hay alguien más que tenga que compartir, Rocío? ¿O ya estamos? Bueno, no hay nadie con la manita levantada. No sé si alguien quiera compartir algo con la profesora, ¿no lo vi? Katia Quiroz del grupo nuestro, ¿no? Perfecto, Katia, vamos a ver dónde está Katia. ¡Qué bandida, Flori! ¡Qué bandida! Me echaste el agua. El grupo 6, sí. Sí, bueno, interesantísimo este ejercicio porque lo que hemos descubierto es que no hay opiniones malas ni opiniones buenas, ¿verdad? Creo que atravesamos todo, no tan marcada el análisis en cada una de las etapas, pero vieran que iniciamos con un análisis un poco literal, digámoslo así, del pasaje. Incluso una pregunta muy interesante al principio de un compañero que dice, ¿y ustedes de qué color se imaginan que era esto cuando apareció? ¿Verdad? Y porque yo le preguntaba a la gente que las tinieblas, y la mayoría de la gente dice que las tinieblas eran negras. Y eran negras. Bueno, ya a partir de ahí una pregunta inocente, pero nos fue llevando incluso a un análisis tal vez más filosófico, donde se hablaba de la nada,
de qué había antes de ese, porque dice, en el principio creó Dios. Antes de ese principio, ¿qué había? La nada, ¿verdad? Entonces, ese fue como un análisis más literal. Incluso analizamos, un compañero se fue para un versículo más adelante y dice, pero ¿cómo había luz si hasta después hizo el sol, ¿verdad? Todo eso era como más literal. Después vimos que caímos en otro tipo de análisis. ¿Qué tal si eso lo vemos como una metáfora? Como cuando una persona está en un caos, en una situación que no conoce a Dios, que está confundida, que no entiende nada y poco a poco entra en un proceso evolutivo donde le llega una pequeña luz y esa pequeña luz va creciendo y esa persona va tomando conciencia de cosas más espirituales. Entonces nos parece que el ejercicio nos rindió y pudimos abarcar un poquito el espectro de esos niveles que usted nos ha explicado. Muchísimas gracias, Katia, me encanta. Creo que el grupo en el que estaba vamos a tener que comenzar un estudio del Talmud. Cuando quiera. Ustedes están muy interesados en todo ese proceso mental al estilo Talmud, que me encanta. Pero bueno, o sea, ya tenemos los 6 grupos. Profesora, disculpe, hay otra, Sonia quiere nuevamente participar, no sé si le damos un chancecito. Claro que sí, siempre le damos permiso a participar a la gente. Gracias. Hermanita Rabina, es lo siguiente, como hoy estábamos viendo un poquito de todo, la verdad que se le hace corto el tiempo a uno con ustedes y sobre todo habría que tomar clases de muchas cosas, ¿verdad? Bueno, entre el Mishnah, el Talmud, la Kabbalah, la filosofía, todo lo que estudian los hermanos, ¿verdad? Judíos, hay una formalidad que nunca me ha gustado, de que lo ven como superstición, no solo la gente cristiana y todo eso, sino de la Kabbalah. La Kabbalah la ponen como que uno debe estudiar el zodiaco, lo han tomado así, y cuando yo digo comentarios, ¿verdad? Entonces yo les digo, yo voy a preguntar apenas puedo a un rabino, una rabina, lo que sea, le digo yo, una persona que sepa, un teólogo o algo, porque ponen la Kabbalah como algo así como que yo entiendo que es algo de purificación, no sé si será de impureza ritual o qué, pero nos podría aclarar realmente qué es la Kabbalah y no que la toman porque los hermanos judíos dicen que son supersticiosos en eso. Entonces uno mejor se queda callado. Con mucho gusto. Yo solo espero que ustedes tengan por lo menos una hora más, porque hay tanto que hablar, ¿ok? Hay tanto que hablar. Y voy a empezar por lo que es el tema de la clase, para que los que se tengan que ir a dormir, si se tienen que ir a dormir o tienen otras cosas que hacer, para honrar el tiempo de los demás, pero con mucho gusto. O sea, yo puedo pasar hablando con ustedes el resto de la noche. No tengo ningún problema. Mañana ya veré a qué hora voy con los ojos así pegados con cinta scotch a trabajar, ¿ok? Bueno, varias cosas me llamaron poderosamente la atención en los grupos. Me encantó el ejercicio a mí de verlos a ustedes involucrados con la Torá. Porque para el pueblo de Israel la Torá no se estudia. La Torá no es un libro de química o de física o de estudios sociales. La Torá no es para estudiarse. Si fuera para estudiarse, ustedes habrían estado ahí y yo les tendría que decir exactamente, esto es A, B, C o D. Y ustedes se aprenden de memoria el versículo, los 5 versículos, y como se los aprendieron, ya se lo saben y ya pasó. Es el conocimiento de la historia del niño que hablamos al principio. ¿Por qué tengo que leerlo constantemente? Porque son nuevos todos los días. Porque es mi reflejo. Yo les voy a pedir a todos los participantes que anoten lo que pensaron y lo que dijeron y le pongan fecha. Y lo guarden. Y allá dentro de 6 o 7 meses vuelvan a sacar el texto y vuelvan a leerlo.
sin ver lo que habían comentado y escriban nuevamente lo que sienten. Y después lo comparan. Y si hacen 3 o 4 veces sin comparar el ejercicio, mejor todavía. Y después de 1 año o 2, leen los comentarios y dicen, wow, yo pensé todo eso en ese momento y no lo pienso. Mira todo lo que aprendí. Entonces, para nosotros la Torá es involucrarnos con el estudio de la Torá. Y de eso se trata. Rocío, ¿podrías cambiar el view para que no se vea el espacio vacío de doña Sonia, sino que se pueda ver el speaker y así podamos participar? Porque solo se ve el espacio en negro de doña Sonia. Por lo menos a mí, no sé a ustedes. Sí, se nos ve negro. Ahí estamos. Okay. Perfecto. Bueno, ahora te ves tú. Vamos a ver. Sí, algo pasa. Sí, listo. Ok, yo ya lo puse en galería para que nos veamos. Ok, no sé si ustedes me ven a mí en galería. Ahora sí nos vemos todos. De acuerdo. Ok, entonces, eso es lo más importante para mí en este momento. Que ustedes lo anoten y que ustedes crezcan con este conocimiento. Segundo, vean, yo tengo una situación particular en mi vida. Y esa situación particular es con el concepto de mal. Y salió aquí, no era mi intención, pero siempre sale. Varias personas me hablaron de que el mal estaba en la tierra. Por aquí vemos otro que dice caos y oscuridad. Otro dice la luz original, los malvados no podrían verla. Muy bien. Otro dice por acá Dios es luz. Otro dice por acá Dios es luz, pero es el creador de todo. ¿De qué color es la nada? ¿Ok? Y esto para mí es un punto crucial, que si es lo único que puedo lograr de dejarles a ustedes de regalo, me doy por satisfecha. En todas partes en la Torá, el concepto mal, el concepto pecado para el pueblo de Israel es diferente del concepto pecado para todas las otras tradiciones. Cuando nosotros hablamos de oscuridad, del mal, del pecado, normalmente el pecado se dice het, y het literalmente significa fallar en el blanco, como si tuviéramos un juego de tiro al blanco y soltamos la flecha y nos equivocamos. ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos? Todos. Nos equivocamos cuando ponemos el calor en la cocina, cuando estamos cocinando el picadillo. Nos equivocamos cuando vamos manejando y doblamos para donde no tenemos que manejar. Nos equivocamos cuando contestamos el teléfono y creemos que es una persona y decimos una cosa indebida. Nos equivocamos constantemente. Para el judío, el concepto pecado es equivocarse. Si me equivoco, puedo rectificar. No es el concepto pecado, estoy condenado. Qué horror, qué drama. Lamento decirles que nosotros no vivimos ese drama. El otro drama, el bien y el mal. Ouch. La Torá no lo dice claramente. Yo creo la luz y las tinieblas. Adonai es el Dios de todo. Para que haya luz tiene que haber oscuridad. ¿Cómo puedo ver la luz si no hay nada que me dé sombra? No hay tal. Tenemos que erradicar el mal, mentira.
No podemos erradicar lo que es parte de nuestra naturaleza, lo que nos hace movernos, lo que nos hace casarnos, construir casas, luchar por tener más salario. Eso es lo que consideramos el mal, porque es nuestros deseos humanos. Lo único que tenemos que hacer es dirigirlos, porque fueron creados por Dios. Vamos a comer, comamos y regocijémonos. ¿Pero puedo comer de todo? No, no realmente. ¿Por qué? Porque necesito disciplina. Olvidémonos de las leyes de la pureza en la comida del judaísmo. Veámoslo en nuestra vida. Si ustedes le regalan un queque de chocolate, delicioso, ¿verdad? Para su cumpleaños, ¿es el queque de chocolate malo? ¿Sí o no? Cuéntenme. No, el queque de chocolate no es malo. Lo que es malo es lo que usted haga con el queque de chocolate. Si usted coge el queque de chocolate y no lo comparte, y se lo atraganta, y se lo come de una sola sentada, les aseguro que es malísimo. Pero malísimo. Pero si usted se come una tajadita en la mañana y en la tarde, y lo comparte con sus familiares y sus amigos, el queque de chocolate es algo maravilloso. El chocolate nos relaja, el azúcar nos pone a trabajar, damos gracias a Dios porque tenemos amigos que nos traen un queque, qué maravilla. Entonces, el bien y el mal son solo dos caras de la misma moneda. Es energía divina, tanto uno como el otro. ¿Lo hago positivo con mis decisiones o lo hago negativo con mis decisiones? La energía es divina, la energía es Dios, la energía es pura, la energía es una. Si ustedes meten el dedito en el toma corriente, les jala. Y si tienen un toma corriente 220 y le ponen la licuadora, se les quema. Irrelevante. A la electricidad no le importa lo que usted haga, pero ustedes también pueden poner la cocina ahí y pueden licuar el batido y pueden hacer sus cosas. La misma energía. Entonces, estos pequeños 5 versículos nos hablan de que todo es perfecto, de que todo proviene de Dios. Cualquiera que sea mi idea de Dios, no importa. Ustedes se lo quieren imaginar sentados en el trono celestial allá con rayos y centellas tipo imagen Zeus, bien. Ustedes se lo quieren imaginar como una fuerza magnética que no tiene forma, bien. Ustedes se lo quieren imaginar como el científico más brillante, bien, no importa. Todos los que tienen hijos saben muy bien que no les importa cómo los llamen sus hijos. Uno le dice hola viejo, otro le dice hola pa, otro le dice papi, otro le dice papá. Al papá o a la mamá no le importa. Lo único que le importa es la relación. Entonces, aquí estamos hablando, la Torá nos da la oportunidad de establecer esa relación. Pero no podemos llegar a una relación con miedo. Cuando yo era niña, recuerdo llegar donde mi abuelo. Ay, no debería contar esto, pero bueno, ya abrí la boca, tengo que contar. Resulta ser que cuando yo era niña, yo crecí en un hogar católico. ¿Ok? Y recuerdo que mi abuelita era muy religiosa y leía el Triduo al Sagrado Corazón de Jesús. Religiosamente, ¿ok? Y yo me sentaba a escucharla y a rezar con ella. Y llegó un momento en que me fui donde mi abuelito y le dije, no puedo más. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque yo no puedo decir
Pobre, infeliz de mí, hormiga despreciable, vil y asqueroso gusano, que pretendí, Señor, castigada, herida, quemada y cortada, destruida y aniquilada, quien tanto os ha ofendido, aunque yo quisiera la vida, para publicar vuestros prodigios, hacerme esclavo de gratitud. Heme aquí, y ahí seguía. Me lo sé de memoria. Y mi pregunta era, papi, ¿usted me enseñó que los gusanitos son buenos? ¿Que hacen falta para que haya un ecosistema? Yo no puedo decirle al gusanito Bilias que no es un gusano. Y empezando por ahí, yo soy más que el gusano. ¿Usted se imagina que yo venga a verlo a usted y le diga, ay papi, por Dios, yo la mala, yo la terrible, perdóneme, máteme, castígueme? ¿Qué hace usted, papi? Da media vuelta y se va. Me diría que yo estoy loca. O sea, esto viene desde mi infancia, desde mi alma, desde lo profundo de mi alma, y por eso se los comparto con todo amor y con la confianza que me dan ustedes en este grupo siempre. Porque yo quiero que ustedes sientan que Dios es ese papá amoroso, o es la fuerza de la naturaleza a la que no le importa. Entonces tampoco vale darnos con látigos en la espalda y decir que yo soy malo. ¿Cómo puedo ser malo y cómo puedo ser terrible si soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo ser despreciable si la chispa divina vive en mí? ¿Cómo puede el mal ser algo malo si es la posibilidad para hacer el bien? Lo único que es malo es mis decisiones. Entonces, eso tenía que soltarlo porque no me lo puedo quedar. Liliana, Dígame, disculpe, voy a decir algo muy importante. Digamos, lo malo, entre comillas, son mis decisiones, pero las decisiones son errores que se pueden rectificar. Absolutamente. Entonces, y ahí es donde está el arrepentimiento. Llámelo la confesión católica, llámelo la teshuvá judía, llámelo como usted quiera. No importa. Todos tenemos la misma posibilidad. El idioma, las etiquetas no nos separan. Somos almas creadas por Dios. Somos puros de esencia. Y eso no lo perdemos con nada. Y tenemos que aprender a abrazar nuestros caminos. Usted es el de ustedes y yo el mío, con esa sensación y ese orgullo de ser hijos de Dios, de ser príncipes de la luz, de ser llamados a cambiar este mundo, de ser llamados a hacer el proceso de la creación una y otra vez. Porque si leemos, y cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra estaba asombrosamente vacía. ¿Para cuántos de nosotros aquí el mundo en este momento está absolutamente vacío? ¿Cuántos nos sentimos solos? ¿Cuántos no tenemos un norte? ¿Cuántos vemos el caos y el horror y no sabemos cómo vamos a pagar los recibos mañana? Estamos haciendo la creación y la presencia divina flota sobre el abismo. ¿El abismo de qué, señores? ¿Dónde está su abismo? ¿Cuál es su abismo? Pero ustedes pueden flotar por encima de él. Y Dios dice que haya luz. ¿Qué nos dice aquí? Está en nuestras manos decir en qué nos parecemos a Dios. No nos hicieron a imagen y semejanza, pero no, Dios no tiene ojos y oídos y cuerpo, no. ¿En qué somos parecidos a Dios? En nuestra capacidad de expresar
y de manifestar. Nosotros también podemos decir, hágase la luz. Nosotros podemos hacer la luz en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestras comunidades. Pero tenemos que decirlo, con convicción, como lo dijo Dios. Y Dios vio que la luz era buena. Algo bueno podemos dejar. Hizo distinción entre la luz y la oscuridad. Pero nunca dijo que la oscuridad fuera mala. Vean el texto. No dice que la oscuridad era mala. En ninguna parte. ¿Cómo puedo saber si hago el bien si no tengo la contrapartida? Y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y la compañera aquí nos hablaba que la noche es maravillosa. Si no hubiera noche, ¿a qué hora descanso? Entonces, ¿desde cuándo tengo yo que visualizar la oscuridad con lo malo? O la oscuridad con el miedo. Si yo apago las luces y enciendo la más chiquitita de las velas, la más insignificante de las velas, ¿es suficiente? La luz brilla por encima de todo. Y acaeció la tarde y se hizo la mañana un día. No es el primer día, es un día. El día de todos ustedes. Mañana cuando se levante, van a decir, y fue la tarde, y fue la noche, y fue la mañana, el día 1. Ojalá esta mañana de mañana sea el día 1 para ustedes. Donde cada uno empiece a ser co-creador con Dios en esta creación. Doña Eliana, ¿le puedo atravesar el unicornio y hacerle una pregunta estupidísima? Atravéseme el unicornio, no hay problema. ¿De dónde sale la idea de que Dios es luz? Porque en ese apartado que nosotros vimos, en ningún momento dice que Dios sea luz. Lo que dice es que Dios hace la luz. Tiene razón. En ninguna parte dice que Dios sea luz. Sin embargo, en nuestras mentes, en el remes, en nuestra mente intelectual, tenemos que ponerlo de alguna forma. Porque tenemos que satisfacer nuestros 4 niveles. Tenemos que satisfacer las preguntas de nuestro nivel físico. Tenemos que satisfacer las preguntas de nuestro corazón. Tenemos que satisfacer las preguntas de nuestra mente. Y tenemos que fundirnos con nuestra alma. Porque el alma ya no hace preguntas. Y entonces, energéticamente hablando, ¿con qué puedo comparar lo incomparable? Con la luz. Cuando yo estoy en un problema, digo que estoy sumido en la oscuridad. Estoy pasando, como decía Santa Teresa, la noche oscura del alma. Porque se nos hacen largas esas noches, ¿cierto? Y todos las hemos vivido. No queremos que amanezca, no sabemos qué vamos a hacer en la mañana, cómo vamos a alimentar a los hijos, cómo vamos a poner cara si no tenemos trabajo, cómo voy a llegar al trabajo al día siguiente, o cómo atiendo a mi madre, o cómo atiendo a mi padre. Todos lo hemos vivido, todos hemos tenido noches oscuras. ¿Y vamos a tener más? Vamos a tener más. Entonces la luz es la posibilidad de esa idea que no proviene de mí, de esa fuerza que viene de lo que yo llamo el Ruach HaKodesh,
que literalmente es el Espíritu Santo, pero que tenemos concepciones un poquito diferentes, pero no importa, es lo mismo. De ahí proviene, de esa sensación de que, me llegó el chispazo, voy a actuar de esta manera. Voy a hablar con Lisbeth, voy a hablar con Yami. A lo mejor Gerardo me ayuda, a lo mejor Rocío tiene una respuesta. A lo mejor nadie tiene una respuesta, pero me siento y lloro y vacío mi alma. Y ahí se hace la luz. Como se le hizo la luz a Hannah en el templo, pidiendo por lo que ella anhelaba. Y no te preocupes, Joana, si la imagen de la luz no resuena, no pasa nada. A la fuente de la vida no le importa. No le importa cómo lo llames. Lo único que es importante es establecer el contacto. Lo único que es importante es recordar estos primeros 5 versículos. Porque son un reflejo de lo que somos. ¿Qué veo yo ahí? ¿Qué me dice a mí? ¿Quién soy? ¿Qué hago con esta luz divina que vive dentro de mí? Por eso en el judaísmo no nos preocupamos mucho de la exégesis ni de la hermenéutica. Nos preocupamos de lo que cada uno lee, de lo que cada uno entiende, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos. Y cada vez que lo repetimos, nos vemos reflejados de maneras diferentes. Y volvemos a pasar porque es como una elipse, como una escalera de caracol. Voy caminando y vuelvo a pasar por los mismos puntos a diferentes alturas. A veces estoy abajo, hundiéndome en la depresión, a veces estoy arriba, inspirada, pero el punto es el mismo. A veces un viaje me eleva el espíritu y a veces un viaje me deprime. Me eleva el espíritu cuando digo voy a encontrarme con alguien que quiero, me deprime cuando digo tengo que decir adiós. Y es el mismo viaje. Entonces ahí estamos en Pardes, en este huerto donde cada vez que entramos podemos ir y coger los frutos y saborearlos. ¿En cuál nivel? En el que más les convenga en ese momento. Un día somos muy intelectuales, maravilloso, y discutimos del libro que leímos, de que si vamos con la pregunta de don, ¿quién era el que me hizo la pregunta de que si Moisés escribió la Torá? Melvin Cabero. Don Melvin, ok, un día estamos como don Melvin, o hasta hoy, quiero saber si realmente Moisés con su propia mano escribió la Torá. ¿Y qué piensan los rabinos de eso? Muy válida su pregunta. Y mientras usted tenga el nivel de Remes, importantísima la pregunta. Si se la hace a una persona que está en un nivel que necesita un marco de referencia, que diga que sí, que Moisés le escribió, se va a matar con usted para decirle que sí. Y si está con una persona que está con un marco de referencia que dice, en definitiva, lo importante es el mensaje, ¿qué más da quién le escribió? Es mágica. ¿Cómo puede ser posible que la Torá sea el mayor bestseller del mundo a través de las generaciones? Si sigue repitiendo lo mismo, si su gramática deja mucho que desear, si los estudiosos pueden separar por textos lo que fue escrito en una época y en otra,
Pero para ustedes y para mí, cuando nos sentamos en nuestras casas y abrimos y leemos, depende de dónde esté yo parado ese día. Esa es la interpretación. A veces soy cuerpo nada más. A veces necesito sentir la realidad de que lo leí ya. A veces soy todo mente. Quiero entender, quiero pruebas. A veces soy pura emoción. Y lo que quiero es entender que frotaron las piedras y que por eso uso 2 velas. Y a veces no necesito nada de eso. A veces puedo elevarme y sentir la presencia flotando en el vacío de ¿qué? De la eternidad que soy yo. Y como les dije, si ustedes quieren quedarse aquí esta medianoche, nos quedamos. Porque a mí no me atrasa nada. Pero son las 9 y no sé si ya ustedes tengan un tiempo y quieran irse a dormir. De nuevo, yo puedo contestar todas las preguntas que quieran. Liliana, interrumpo. Interrumpa. Gracias. En el grupo que estuve se planteó un tema, el de la duda. Y no me acuerdo, uno de los compañeros dijo que si intentábamos entrar en tanto detalle del texto que estábamos leyendo, se podía plantear, se podía llegar a un asunto de duda, poner en duda lo que estábamos ahí mismo leyendo. Y yo les decía que, bueno, en el judaísmo precisamente la duda es muy importante. Plantearnos constantemente dudas, porque la duda lleva a investigar, a buscar explicaciones, a buscar otros puntos de vista, y que esto enriquece espiritualmente, enriquece emocionalmente y también intelectualmente, que no hay problema con plantearse dudas en el judaísmo. Así es más, ustedes pueden reconocer a un judío de un no judío por la cantidad de preguntas que hace. El judío motiva a que pregunten, a que cuestionen, a que reten, porque cada nueva pregunta nos permite abrir puertas nuevas que quizá nunca habíamos pensado. Yo quisiera regalarles ese espíritu de cuestionamiento, ese espíritu de rebeldía. Por ahí dice la Torá que el pueblo de Israel es un pueblo de dura cerviz. Somos muy tercos. Los que nacieron judíos y los que nos adherimos al pueblo porque nos sentimos igualitos de tercos. Somos tercos y cabezones. Porque queremos entender, porque queremos preguntar. Pero a la misma vez nos sentimos iguales que todos los demás, porque todo ser humano fue creado aquí en estos primeros 2 capítulos del Génesis. Ni ustedes ni yo somos diferentes. Ni ustedes ni yo somos mejores. Ni los budistas y los hinduistas y los mesiánicos y los que hacen vudú ninguno es diferente. Dentro de cada uno de nosotros está la chispa divina. Todos. Y lo único que se pide de nosotros es que actuemos en concordancia con el camino que hemos elegido. Abracen su tradición, quieran su tradición, vivan honestamente su tradición, cualquiera que sea. Esa tradición nos va a llevar al mismo lugar que me va a llevar la mía, a la fuente de la vida. No nos queda más remedio. Usted es la hermana María Eulalia, ¿verdad? Yo la veo riéndome y tengo unas ganas de ir a abrazarla. De verdad que sí. De verdad que sí.
Porque, señores, honestamente, ¿para qué estudiamos? No hace falta estudiar. La Torá no se estudia. La Torá se pelea. La Torá o nos involucramos o no nos involucramos. Decido seguir lo que dice la página 55, bien, ya me estoy involucrando, aunque no me involucre en todo lo demás. Es un comienzo. ¿Qué importa? A lo mejor dentro de 6 meses decido que no me gustó la experiencia y lo suelto, porque lo que era mío era lo que estaba en la página 1223. ¿Qué importa? Una sola chispa que se encienda es suficiente para iluminar un universo de oscuridad. Una sola chispa. Así que, hermanitas, ustedes están encendiendo chispas y eso me encanta. Bendiciones para ustedes. ¿Quién me iba a hablar? María. María, sí. Dime, María. Yo estoy con duda. A ver. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! No, yo le digo una cosa, que cuando usted dijo duda, yo dije, Dios mío, yo soy una que duda. O sea, duda. Bueno, le voy a decir una cosa, me llamó la atención primero lo de Rabina. Sí, señora. Su tradición dentro del judaísmo, ¿cómo fue? Porque realmente no conozco nada de usted y estoy interesada en saber esa tradición dentro de el judaísmo, lo de Rabina, por favor. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Tradicionalmente, en el judaísmo ortodoxo se rechazaba la idea de que las mujeres fueran oficialmente rabinas. Sin embargo, tenemos hechos fehacientes históricos con nombres y apellidos de mujeres que a través de la historia funcionaron en el rol rabínico, aunque nunca se les dio el título. Y algún día, cuando quieran, hacemos otra charla acerca del rol de las mujeres en el judaísmo. Yo no soy una rabina ortodoxa, pero quiero contarles que en la ortodoxia actual existe en Nueva York ya una escuela que ha ordenado, si no me equivoco, ya va por alrededor de unas 45 mujeres rabinas ortodoxas, más se llama Maharat, tengo que contarles, después les escribo el nombre por si quieren saberlo, y en Israel también debe haber unas 25 mujeres rabinas ortodoxas ya ordenadas. O sea, la ortodoxia no le acaba más remedio que abrir sus puertas en términos generales. Hay muchos grupos que todavía se niegan, pero todas estas mujeres están trabajando en comunidades, en universidades, en sitios, en el mismo rol que los hombres, guardando desde el punto de vista ortodoxo todavía ciertas concesiones, como por ejemplo que las comunidades se mantienen divididas, los hombres a un lado y las mujeres al otro. O como que la rabina no lee de la Torá, pero sí explica la Torá. Entonces, mi tradición es liberal, no estoy afiliada a un grupo, no soy reformista, no soy conservadora, no soy renovación, mis estudios fueron más en el grupo del área de la renovación, empezado en los años 60 por el rabino Salman Schachter Shalomi, mucho más similar al hasidismo, pero enfocado al momento moderno. Y no tengan miedo cuando encuentren una mujer rabina, estamos aquí. Hay muchas mujeres rabinas latinoamericanas formadas por el seminario rabínico conservador en Argentina y ahora el seminario Reform, que tiene sede en Argentina y en Brasil, también está ordenando muchas mujeres. Muchas gracias, Rabina. Muchas gracias. Con mucho gusto. Rabina, creo que el señor Enrique Álvarez tiene una duda. A ver, sí, señor, don Enrique.
Sí, para continuar con la misma pregunta de la compañera, ¿por qué usted usa kipá? Ese no es solo para hombres. No, señor. Ah. Vamos a quitar mitos aquí. Si ustedes piensan que esto es sagrado, les cuento que no. Sí. La kipá se inventó en la Edad Media. No existía antes. Es más, yo uso kipá con todo mi derecho de mujer de cubrirme el pelo. En la historia bíblica, las que se cubren el pelo son las mujeres, no los hombres. Sin embargo, en la Edad Media, ¿qué sucedía en la Europa de aquella época? Los cristianos se quitaban el sombrero cuando entraban a la iglesia. Por lo tanto, los judíos no podían entrar a la sinagoga con sombrero. Parecía una falta de respeto a sus vecinos. Entonces inventaron unos pedacitos de tela negra que se ponían y que se cubrían con el pelo, porque la mayoría de ellos eran oscuritos, y entonces no se notaba. ¿Qué significa la kipá y por qué yo la uso? Te los cuento. Hubo un momento en mis estudios rabínicos que yo le pregunté a mis profesoras que usaban kipá. ¿Por qué usan kipá? Tengo una profesora, la rabina Laura Dunham Kaplan, que es, es americana, pero está en Canadá. Y ella a veces usa kipá, pero casi siempre usa sombrero. Y ella siempre anda con sombrero. Y yo fui y me senté a tomar un cafecito con ella y le dije, rabina, usted me puede decir por qué usted usa sombrero, porque yo estaba en mi incertidumbre de qué camino voy a tomar. Y la rabina me dijo, cuando yo era niña y mis padres me enseñaron la oración de la mañana, una de las bendiciones dice, bendito eres tú, Señor, Dios del universo, que coronas a Israel con gloria. Cada vez que yo me pongo el sombrero, siento que me pongo la corona de la gloria. Y salgo a la calle segura que llevo la corona de la gloria conmigo. Le pregunté a otra de mis profesoras, la rabina Shulamit Tide, rabina, ¿y cuándo empezó usted a hacer kipá y por qué? Digo, ¿sabes qué? Cuando yo me pongo la kipá por las mañanas, siento las bendiciones de Dios sobre mí. Y cuando yo hablo de Torah, no puedo hacer otra cosa que ponerme la kipá. Porque es mi símbolo de respeto. ¿Tengo que usarla? No. ¿Tiene algún judío la obligación de usarla? No. Ni hombre ni mujer. No. Es una tradición. Y cualquiera que entre a una sinagoga, ahí están las kipot en la puerta y se la puede poner cualquiera. ¿Puedes entrar al baño con la kipá? Claro, no es un objeto sagrado. ¿Ves qué montón de mitos tenemos por ahí en la cabeza? ¿Alguien más quisiera hacerle una pregunta a la rabina para un comentario? A mí, si me permite un minuto, gracias. Terminando. Claro. Yo, de las cosas que le quiero agradecer, la charla ha sido una cosa espectacular. Y decirle que yo creo que el tema central para mí fue aprender a vivir sin juicio. Porque cuando nosotros logramos quitarnos el juicio, somos más felices, somos seres humanos más felices. Y todo lo que usted ha hablado hoy me lleva a eso, ¿verdad? No hay mal sin bien, no hay luz sin oscuridad. Somos personas integrales, todos tenemos esos momentos de tristeza profunda y todos tenemos esos momentos de felicidad absoluta, pero con la certeza de que amamos a un Dios que está ahí siempre para nosotros, ¿verdad? Y que nos enseña amor. O sea, el amor es la base, pero sin juicios, aprender a vivir sin juicios. Qué belleza, qué linda su charla. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Cuál es su nombre? Porque no lo veo aquí. Katia Jiménez. Usted es Katia Jiménez. Muchísimas gracias, Katia. Para mí esto es
un regalo poder estar con ustedes. Creo que Marcela tiene la mano levantada. Efectivamente. Sí, en realidad, Rabina, yo hablando de mitos, y se lo agradezco, pero de lo más profundo de mi ser, uno de los mitos que probablemente más arraigados o aprendidos he tenido es ese Dios castigador que el judaísmo tiene. Y usted me enseñó todo lo contrario esta noche. Y es ese amor, el de Papito Dios, el que me enamoró de él. Y usted me lo enseñó. Y siempre he tenido un enorme respeto por el judaísmo porque Jesús y María fueron judíos, San José, y tuvieron que haber sido extraordinariamente buenos judíos. Claro, entonces, lo que usted me enseñó hoy fue precisamente ese amor de Papito Dios. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias a usted, Marcela, es un gusto. Y estoy viendo aquí un mensaje de Urbana Aguilar. Me gustaría verle la cara, a ver si la recuerdo. Resulta ser que Urbana tiene cámara. Ah, yo viví en Juan Viñas en el año 1900, Urbana, ¿usted se acuerda? 1977. 1977, 1978. Y ustedes no tienen idea dónde vivía yo. Yo vivía en la casa cural. Porque mi tío era el cura. Y él me casó a mi esposo y a mí. Ya ve. Por eso la recuerdo. Y yo tocaba las campanas. Así es, el mundo es chiquito, es redondo y lo único que vale aquí, Urbana, me encanta. Los que quieran contactarme, siéntanse en absoluta libertad. Yo creo que el mundo necesita que nos conozcamos, que el mundo necesita que nos entendamos, que el mundo necesita que nos respetemos, que no tratemos de meternos el caballo en el camino de los otros. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿En dónde se puede ubicar, Rabina? Bueno, mire, al final de la presentación que estaba el correo electrónico y con mucho gusto ya se lo voy a poner aquí. Déjame ver si lo puedo compartir con ustedes otra vez. Aquí está, me pueden contactar a este correo electrónico que tienen en pantalla. Y ya cada uno ahí, pues entonces compartimos teléfonos y compartimos todo. Y de verdad, si ya lo copiaron, cuando estén listos, me gustaría parar esto para hacer una bendición. Ustedes me dicen cuándo. Sí, señora, ya, gracias. Ok. Y queda grabado, ahí está. Fuente de vida, te doy gracias por este rato tan hermoso de intercambio, de aprendizaje mutuo, de conocimiento de tantas personas hermosas. Gracias por la posibilidad de estar aquí. Gracias por la tecnología. Gracias por la pandemia. Si no, no nos hubiéramos conocido. Estoy feliz de ver caras que ya había visto antes, como la de Roberto que está escondido ahí detrás de esa barra. Estoy feliz de estar con ustedes, de compartir con las monjitas del Sion, que siempre han sido tan dulces y tan amorosas conmigo. Te pido, Padre, bendiciones para cada uno de los participantes. Que su vida esté llena de lo que realmente necesita. Que sepan descubrir tu presencia en los retos, tu luz en las noches oscuras del alma. Que puedan avanzar por la vida con la certeza de ser hijos de Dios, de tener la chispa divina dentro de ellos y de encender la luz
en los corazones de todos los que se encuentren en su camino. Que cada palabra de la Torá que lean sea dulce como la miel del dátil, sea brillante como el amanecer de la primavera. Que Dios los bendiga a todos. Amén. 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 Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones para ustedes. Buenas Adriana, noches. también. Gracias, Muchas gracias gracias. Rabina. Shalom, Lea. Buenísima la charla. Gracias muchas Rabina gracias. por haber estado. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas noches, bendiciones. gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Excelente, excelente. Buenas noches, Bueno. bendiciones. Chao. Nos vemos el jueves en la última charla a las 7. Bendiciones. El Master Hansen. No lo olviden. Buenas noches. Muchas gracias por Buenas la noches. bendición y por la invitación. Con todo gusto. Buenas noches.